Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Women Lidera, un espacio creado por la Fundación Women para conversar de lo humano detrás del ejercicio de liderazgo. Los libros no solo cuentan historias, sostienen memorias, rescatan voces que han sido silenciadas y tejen comunidad. Hoy en Women Lidera vamos a conversar con alguien que ha apostado a devolverle a Medellín un espacio para las letras del jaguar. Hoy nos acompaña Sebastián Ruiz Gómez, una persona que ha sido promotor desde la cultura, desde el arte y sobre todo desde las letras, apostándole a un territorio donde recuperemos la memoria, la historia y sobre todo las conversaciones detrás de las palabras. Él es psicólogo con maestría en hermenéutica literaria. Sebastián ha trabajado en mover la literatura al centro urbano en Medellín, creando un espacio donde las letras y las conversaciones se encuentran con la ciudad. Sebas, gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por esa presentación. Muchas gracias. Hoy estamos en tu casa. ¿Cómo surge esta casa tan hermosa en el sentido de las letras del jaguar, en este espacio, en esto que está en el centro de Medellín? ¿De dónde surge todo esto? Bueno, antes de ser una librería, de pertenecer la librería a este espacio, tenemos la Casa Centro Cultural, que es un espacio que está funcionando desde el 2016. Sí. Antes esto era un café internet y funcionaba 24 horas. Hasta la pandemia abríamos 24 horas. Cuando se acaba el internet, pues porque ya tenemos facilidad de estar en la casa con internet, aparecen los smartphones. Viene Juan David, que es el equipero, el coequipero, que es uno de los mejores cómplices, y dice como: hay que conservar el patrimonio. Esto es una casa de hace 100 años. Esta casa cuenta historias desde hace mucho tiempo. Era una casa de familia, luego fue un restaurante y ha sido muy importante para la ciudad. Entonces lo que queríamos era que esta casa no se perdiera, que no pasáramos por acá por Maracaibo y viéramos una casa pintada de amarillo y negro y mira, es un parqueadero, o un edificio con una fachada bonita. Queríamos que la casa siguiera contando historias y desde eso empieza a funcionar la Casa Centro Cultural. La librería llega después, hace un año. Les propongo que uno de los espacios sea para los libros y empezamos con todo el montaje. Apenas hace 6 meses inauguramos la librería y así ha venido funcionando hasta hoy, alrededor de teatro, conciertos, se le suma todo el tema de la pasión por los libros. ¿Y qué memoria en tu historia cuál ha sido la historia detrás de Sebastián que puso a latir hoy las letras de jaguar? Bueno, hoy me ven a mí, pero aquí está sentado, es un niño que leía en los descansos en el colegio, de vez en cuando iba a hablar con la bibliotecóloga que le recomendara cosas y siempre ha sido una pasión conocer otros espacios, conocer otros discursos y todo eso, estos nuevos mundos fueran a partir de la poesía, de la literatura, de las novelas. Recuerdo que empecé con el librito amarillo, yo creo que muchos empezamos a leer con un librito pequeño, amarillo, que tenía historias de todo tipo y eran aventuras. Entonces desde ahí empezó como la pasión por la literatura. Más que pensarse que la literatura es algo muy importante, es pensar que la literatura se debe democratizar y debe llegar a todas las personas, porque ahí hay una posibilidad de empatizar con un otro. Hace poco salió un documento de una periodista que decía que no pasa nada si no leemos. Y yo creo que no pasa nada. Sí, está bien, como no leas. Pero es que el punto es que cuando nosotros leemos pasan muchas cosas. Entonces la conversación no es: no, leer, no pasa nada si no leemos. Qué pereza que no pase nada. Y los libros, las historias, escuchar voces del pasado hoy en día, ahí es donde pasan cosas y ahí es donde nos cambian la vida. Entonces, la idea de las letras del jaguar, la idea de tener este espacio físico, es tratar de que esa pasión por los libros le lleguen a las personas. Es más por ese lado, es como: no, es que a mí no me gusta leer. Hey, de más que sí te gusta. Es que yo leo cómics, eso es literatura, por ahí podemos empezar. No, yo nunca he leído nada, seguramente hay un tema que te interesa y ya han escrito de él. La idea es conectar ese libro con ese interés que vos tenés. ¿Y por qué el jaguar? Por el sueño, por la pasión, por el gusto. El jaguar es un animal que ha sido muy importante para mí. Los gatos, en general. Ese es el gato más grande que tenemos en América. Es el protector para los indígenas también. Y es el que comunica el mundo espiritual con el mundo corporal, con el mundo material, el de nosotros, ¿sí?
para los indígenas. Entonces, cuando yo empecé a leer sobre los jaguares, toda esta historia, yo dije que sea el jaguar el que nos lleve de este mundo cotidiano al extra cotidiano que es los libros. Qué hermoso. ¿Y cómo te sientes? Yo creo que muchas personas que disfrutamos la lectura siempre nos hemos soñado con tener una librería. Como, ay, yo quiero terminar mis años con un café y una librería. Es una narrativa que escucho mucho. ¿Qué hay detrás de esto? Que no se cuenta, que no está, venga, te aterrizo. Es muy similar. Ahí, es muy similar a cuando estás tomando con los amigos, que hey, hagamos un bar. Uno hace el bar y no puede poner la música que uno quiere, no estás tomando todo el tiempo, tienes que estar atento de un mundo de cosas. Sí. Lo mismo con la librería. Yo tenía el mismo sueño, yo quería vivir entre libros, no sabía cómo. Llevo un año mirándolo y haciendo realidad. El punto no es hacer el sueño realidad, es mantener el sueño. Oh, qué fuerte. ¿Cierto? Hace poquito fue la fiesta del libro. Y yo decía, menos mal no fue cuando me jubilé que saqué la librería, porque es una cargadera de cajas, estantes por todo lado, estar parados desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, es mucho, hay que hacer mucho. Entonces yo decía, esa imagen que tenemos del librero viejo, que está sentado leyendo, tomándose un café, no es tan real. Es algo muy de Hollywood. Vendiendo una idea errónea sí. de ese sueño. A mí me ha pasado que, por ejemplo, he tenido problemas para poder leer más. Llegan muchos libros todo el tiempo, entonces me dan muchas ganas de, me antojo, quiero este, y es como, pero no tengo cómo leerlo, ¿cierto? El tiempo, tengo que estar arriba, abajo, sí. Haciendo. Eso me ha ayudado es a tener como un horario. Yo antes leía en cualquier momento porque podía. En este instante tengo otras labores. Entonces tengo como un horario y me ayuda como a organizarme. Entonces, tip para leer, siempre tener un horario. Como me voy a levantar y lo primero que voy a hacer es leer 5 páginas. Okay. Entonces, un horario para leer y una meta factible, ¿cierto? No me voy a leer un libro, me voy a leer Ana Karenina en 15 días. No. Hay 5 paginitas todos los días. Eso ayuda. Y llevarse el libro para todas partes. Porque después llegan y te mandan a hacer una vuelta en el banco y vos haciendo una fila enorme. Desesperado esperando. Me siento a leer. La gente es muy impuntual. Me voy a encontrar con alguien, a tomarme un café. Me siento mientras llega la persona. 5 minutos, 10 minutos, llegó tarde, yo estoy leyendo. Sebas, escucharte a vos, uno sale como, no, ahora sí quiero ser una lectora empedernida. Como que vos tenés ese poder de convencimiento detrás de eso. Se nota que hay pasión en ti en esto. Y mencionaste al principio algo que me pareció muy lindo y es democratizar. ¿Qué implica eso sabiendo que podríamos decir que en muchos espacios se pueden llegar y encontrar libros? Pero aún así, por ejemplo, los niños y niñas crecen obligados a leer, que lo estábamos hablando ahorita, pero no hay esa pasión. Y mencionaste algo que me pareció mucho más potente y es que quizás no pase nada, pero todo lo que pasa cuando se lee. ¿Cómo logramos eso? ¿Qué necesitábamos para mover gente que lea, que se conecte, que se enamore, que sientan, que huelan un libro? Pues, ¿cómo? Yo creo que lo primero es quitarnos la idea de que la lectura es algo sumamente importante, porque esa idea viene de la educación. ¿Quiénes eran las primeras personas que podían tener acceso a la educación? No era el pueblo, ¿cierto? Eran reyes, eran personas que podían pagar la educación. Había un rol de poder detrás de la educación. Exacto, es un rol de poder y de demostrar que yo sé. Entonces, las personas esclavizadas no podían acceder a la educación, ¿cierto? Entonces, desde ahí, la lectura se volvió algo muy culto, ¿cierto? No cultural, sino algo muy culto, como de persona importante. Y desde eso tenemos arraigada esa idea de quien lee mucho es una persona muy inteligente, muy culta en algo de estatus, ¿cierto? Qué loco. Entonces desde ahí es donde yo hablo de democratizar, porque no es para unos pocos, es para todas y para todos. Ya no es para la realeza, es para todas las personas que quieran acercarse. Y algo muy importante es acercarse a la literatura alejándose de los libros. A ver, ¿qué? Cuando estamos hablando de promoción de literatura, lo primero que tenemos que hablar es de esa pasión, ¿cierto? Yo no te voy a hablar de los libros con una idea de que este libro es sumamente importante y te lo tenés que leer. No, yo te hablo de la historia. Te voy a hablar de lo que hay ahí y vos ya te metés, ¿cierto?
Entonces, si vamos a promocionar los libros, lo que tenemos que hablar es de la experiencia que hay alrededor del libro. No el libro como tal. No del libro como tal, uno llega a él, ¿cierto? Y además, yo creo que el libro como físico ha sido uno de los inventos más importantes de la humanidad. Es uno de los pocos inventos que está casi tal cual como lo inventaron hace muchos años, ¿cierto? Qué locura. Funciona. Incluso ahora que tenemos tanto acceso a la virtualidad, pues hay ebooks, hay de todo para pues las Kindle, la gente sigue viniendo al libro de papel porque hay una conexión diferente. Yo tengo estudiantes o gente que viene a la librería y me dice, a mí me gusta leer en la tablet o en la Kindle, pero a veces hay un libro que los marca, que les gusta mucho y ya se lo leyeron y vienen y lo compran físico. Entonces llegar al libro, vos llegás siempre. El punto es saber cómo hablar para la experiencia alrededor de él. Estamos hablando ahorita de Gabriel García Márquez. Es una respuesta muy cliché, pero para mí un libro es muy importante, 100 años de soledad. Pero yo diciéndote que es un libro muy importante, que es el Nobel de Literatura. No, es colombiano. Nadie se va. ¿A qué? Pero si yo te digo que es una historia de una familia que está buscando arraigar un lugar y encuentran un espacio, que terminan fundando un pueblo y empiezan a contarse un mundo de cosas de lo que pasa alrededor de esa familia, vos ya me empezás a parar oreja, vos ya me empezás a poner cuidado. Entonces yo te empiezo a contar los chismes, porque son chismes, de la familia. A uno le encanta saber cómo vive la gente. Aquí tenemos una historia de una familia que vive 100 años, ¿cierto? Es historia de generación por generación. Y contarte, por ejemplo, que había un man que lo perseguían unas mariposas amarillas y que se enamora de una mujer divina y que se dan cuenta que ellos están teniendo un romance porque por todo lado hay mariposas amarillas. Pues ahí está todo el realismo mágico y está la forma de acercarnos a él, ¿cierto? Yo no te tengo que decir como, no, es que la forma de narrar es algo muy importante. Mientras me tomo el café y miro por las gafas. No, así no va a alcanzar nada. Es que el tamaño de la letra es el ideal. Pues no, definitivamente. No, y hay una cantidad de ediciones de 100 años de soledad. Sí. Hay ediciones de la RAE, pues que es la versión comentada. Hay un prólogo de Vargas Llosa, que además a quién se le ocurre poner a prologar a Vargas Llosa cuando en esa época ya se odiaba con García Márquez. Pero bueno, eso no nos lo están contando. Pero también están las ediciones los chismes ilustradas, literarios importantes. que esos son bien divertidos también. Pero están, por ejemplo, las versiones ilustradas, como, hey, listo. 100 años de soledad es difícil de leer porque todo el mundo se llama igual. Es muy rico tener un árbol genealógico que me ayude a entender de cuál José Arcadio estamos hablando. Pues como, ¿cuál es que es este? Pero entonces tenemos ahí el árbol y eso no te hace mejor lector si no tenés un, pues como, no, es que yo me acuerdo. Bravo, toma el sellito. Pero pues es muy lindo tener el árbol genealógico y seguirlo. Entonces por ahí es donde digo como... Ya van entendiendo por qué uno entra aquí y sale enamorado con ganas de leer y coger los chismes, como dice Seba, desde un montón de historias que hay acá. ¿Sabes? Porque en el centro de Medellín, ¿qué hay acá que te atrae y que tú digas es súper importante tener las letras del Jaguar por y para el centro? Bueno, primero la facilidad, sí, ¿cierto? Pues estaba el centro cultural, ya estaba. Pero el tema de la historia es muy importante. El centro de la ciudad es el espacio en el que Medellín surge, ¿cierto? Hay como dos espacios, hay gente que dice que es el poblado, pues donde está la iglesia y demás. Ahí había un centro de indígenas, pero Medellín surge en este espacio. Parque Berrío es el primer parque que tenemos, ¿cierto? La iglesia que tenemos ahí es la primera iglesia y desde aquí se empieza a forjar todo lo que conocemos hoy en día. La cantidad de historias que tenemos solamente alzando la cabeza. Es una invitación. Siempre que estemos en el centro vamos de afán, ¿cierto? Es como, hey, paremos. Ir a comprar en el Hueco y salir de una. Sí, y todo nos lo está mostrando. Es como, hay que correr. Hey, paremos un momentico. Hay espacios muy bellos para respirar. Y miren para arriba, cuando uno ve para arriba se da cuenta de lo grande que es. Pues tenemos cosas arquitectónicas hermosas, pues esta casa solamente tiene 100 años, pero también está, por ejemplo, el edificio Víctor que tiene las 3 cabezas. Hay una cantidad, Prado tiene unas cosas ridículamente ostentosas y hermosas, ¿cierto? Entonces por ahí es la idea, pero además
a las 6 de la tarde uno empieza a escuchar una algarabía y son un mundo de loritos Sí. en la oriental y uno los ve y Sí. por aquí hay guacamayas. Pues el centro es como el lugar en el que nos une a nosotros como personas que vivimos en Medellín, ¿cierto? Y desde acá podemos conocer la historia, reconocer dónde estamos en este momento y proyectarnos a futuro. Y también es que está muy bueno parchar en el centro. No, Pues y uno es que no uno viene a la cree. librería y allí está la Astor, pues se puede uno O comer sea, una no, y es que hay cosita. demasiados planes en el centro. Justo lo que tú decías de observar, que va incluso mucho en leer la ciudad. Pues hablando de literatura, pues para meter ahí palabras cliché que nos sirva Sí. con la publicidad de las letras del jaguar. Y es que yo llegué temprano hoy y pues mientras esperaba que llegaba como todas las personas pues con las que vamos a estar hoy, me puse a mirar el edificio, pero me puse a mirar, por ejemplo, aquí hay otro altísimo y saber que vive gente en el centro y ver con sus matas, alguien tenía colgada su ropa y me dice, tanto que hay que leer del centro de Medellín que uno nunca lo lee por lo que tú dices, por estar con ese afán, tengo que llegar, tengo que alcanzar. Entonces me parece hermosísimo ese tema de leer la ciudad. También un poco dentro de tu camino y tu recorrido, he visto también cómo busca desde la literatura la memoria. Como que algo que me encanta mucho de lo que he visto en ti es como cómo traes siempre las conversaciones, la memoria de voces diversas, voces que no son escuchadas, historias que nos recuerdan nuestro país, nuestra historia, lo que somos. Para mí eso se convierte también en un acto político y en un acto de resistencia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué Igual o... pregunta tan difícil? Ay, no me la esperaba y no la tenía en mi... No, eso no me la pasaron. No, mira, yo creo Usted que... me dio el tip. No, Por cierto, antes de conversar, Sebas me dijo, Dani, pero pues la idea es conversadito, pues pueden surgir preguntas. Y yo, perfecto. aquí estoy, la lengua. No, mira, yo creo que es muy importante siempre la memoria. Hay un libro que se llama El peligro de la historia única y es la forma en cómo los cuentos han sido, perdón, cómo los pueblos han sido contados desde una sola mirada, que es esa mirada que decía que la literatura es para unos pocos. Entonces podemos encontrar la historia de las personas negras contadas por personas blancas, ¿cierto? Por ejemplo, o las historias de nosotros contadas por externos. Y escuchar las otras voces nos va a dar una idea diferente de la realidad. La realidad nunca es única. Y al encontrar esas formas polifónicas de la realidad, nos va a ayudar a tener un criterio mucho más directo de entender qué es lo que está pasando. Ahorita estaba leyendo noticias, pues como en Instagram, y apareció que encontraron más cuerpos en la escombrera, ¿cierto? Y desde ahí nos están diciendo años de estar escuchando que no pasaba nada, que eso era invención, que las mujeres que estaban reclamando a sus desaparecidos estaban locas, ¿cierto? Y hoy empieza a hablar la tierra, y esas son las historias de las memorias, ¿cierto? Ya van 7 cuerpos que han encontrado. ¿Y qué ha pasado en años anteriores? Pues le dicen la escombrera porque es que tiraban escombros. Y es muy difícil encontrar a los desaparecidos de acá de Medellín porque están en los escombros. Y esas son las historias que a nosotros no nos cuentan. Esa es la posibilidad que nos habla la literatura. Conocernos, saber qué es lo que está pasando, cuál es la realidad social a la que nosotros nos estamos enfrentando. Yo crecí en la Comuna 13 con estas historias todo el tiempo y me parece muy loco como estar en otros espacios y ver que esa realidad no existe para ellos. Entonces los libros son ese puente. Un puente nunca se sostiene de un solo lado. El libro es puente porque hay una persona que lo está leyendo y esa persona hace viva la memoria de quien escribió. Los clásicos son importantes no porque sean clásicos o porque estén bien escritos y ya, sino porque siguen tocando cosas importantes del ser humano. Nosotros seguimos leyendo a Shakespeare, montando a Shakespeare en obras de teatro, porque toda esa forma de la humanidad que se encuentra hace tantos años se sigue encontrando hoy en día. Hoy en día tenemos voces diferentes, ¿cierto? Pues seguimos leyendo a Gabriel García Márquez, pero estamos hablando del siglo pasado. Ya hablando del siglo pasado. Pero hay voces hoy en día, por ejemplo, Cómo maté a mi padre de Sara Jaramillo Clinkett, que nos está hablando de una realidad colombiana. Últimamente Gilmer Mesa con sus obras, pues La Cuadra nos está hablando, por ejemplo, qué pasaba en Aranjuez. Y así Laura Parra, Ochoa Parra empezó con La mano que cura, por ejemplo, a hablar de otras realidades de Medellín.
Y ahí encontramos formas diferentes de acercarnos a esa memoria, porque es que nosotros podemos haber nacido ayer, pero no nació con nosotros el mundo. El mundo ya existía, ya había un proceso, y nosotros tenemos que aprender de ese proceso que venía antes. Y eso lo permite la literatura. Me encanta. Y me encanta que mencionaste desde el comienzo es también evitar quedarnos con las historias únicas. Es Chimamanda, si no estoy mal. Sí. Me acuerdo mucho cuando leí o escuché de ella en ese texto y era como las imágenes, y fue para mí como un latigazo en la cara, porque hablaban de cómo es para usted las personas afro, en qué contexto viven, o las personas del continente africano. Entonces uno ya se imaginaba, no, pues meras películas, que es lo que nos ha vendido solo un lado. Y eso pasa mucho con la misma historia de Colombia, con la misma historia de mi ciudad, por ejemplo, y es, normalmente tenemos una imagen, pero hay un montón de miradas que no estoy escuchando, que no estoy teniendo, y creo que los libros nos permiten eso. A mí algo que me llamó mucho la atención de este libro es ella contando cómo escribía, que ella empieza a escribir y se sentía falsa. Y era porque tenía una forma de escritura muy, ¿cómo decirlo? Muy de Europa, pues Sí. como que, y esa no es su realidad. Ella estaba intentando hablar desde espacios que no eran propios. Hasta que encontró su propia voz, es que empieza a tener cosas de valor. Y eso es lo que mucho podemos como ver hoy en día. A veces el tema de la identidad es desde ahí cómo nosotros nos narramos, cómo nosotros narramos a Medellín, desde dónde nos estamos parando a narrarla. Sí. Y eso es muy importante porque pues estamos hablando como de un tema que puede aparentar ser lo mismo, vuelve al tema muy importante. Pero cuando hablamos de la literatura o de cómo la literatura nos habla de la realidad, no es solamente un tipo de literatura. Tenemos muchas formas de literatura que nos pueden hablar de lo que está pasando. Libros infantiles. Por ejemplo, Úrsula K. Le Guin es una mujer que estaba escribiendo sobre ciencia ficción. Y en ciencia ficción hablaba de cosas humanas del todo. Y ella hablaba de dos mundos, ¿cierto? Como que una sociedad se queda en la Tierra y otra se va a vivir en la Luna, y tienen dos formas de gobierno diferentes. Y ese libro te abre a vos la idea de entender la polarización, por ejemplo, que hemos estado viviendo en los últimos años. Y en ningún momento te está hablando de una realidad específica, ¿cierto? Ya no te dice, estamos en Colombia, estamos en Estados Unidos, en un lugar, ¿cierto? Ella dice que estamos en un mundo, en un universo que aparentemente no existe, Wow. ¿cierto? Pero nos está hablando de política. Cadáver exquisito, yendo como de allá para acá. Agustina Basterrica es de Argentina, y también con su forma de narrar mundos distópicos nos narran la forma de consumo que tenemos hoy en día. Y no está hablando directamente como no, es que consumir tal producto o la forma en la que nosotros estamos consumiendo la tecnología. No, nos está hablando de un mundo distópico que la realidad aparentemente es completamente diferente a la nuestra. Pero vos lo lees y vos tenés que hacer una pausa, ¿cierto? Y eso hay que llevarlo a los niños también. Con los niños, ¿cómo le podemos hablar de amor a la literatura? Leyendo. Pues leyéndole y mostrando. Hay libros hermosos de infantiles, y pongo comillas gigantes porque no son infantiles. Hay un libro que se llama Camino a Casa, de Buitrago. Es un libro hermoso, que es una niña que la está acompañando por Bogotá un león, y el león la lleva a reclamar al hermanito, a hacer la comida en la casa, espera que llegue la mamá, y al final, spoiler alert, Ay, lo lamentamos. lo siento, vayan, léanlo, es divino, es chiquito. Pero este libro nos está hablando de los desaparecidos también. Wow. Y vos te das cuenta cuando empezás a releer el libro que hay un mundo de fechas que uno dice como, uy, pero vos estás hablando de la niña que va con un león por Bogotá. Wow. Y ahí tenemos libros. Oliver Jeffers somos súper fan de él. Él empieza a escribir para explicarle el mundo a sus hijos. Y son libros que nos están hablando de empatía, de historia, que nos llevan a entender por qué estamos acá, ¿cierto? Seba, me encanta. Uno se va quedando ahí todo hipnotizado escuchándote. Es hermoso ver tu pasión detrás de todos los chismes literarios. Sebas, ¿cómo ha sido para ti también la relación con la comunidad, con otros libreros, con otros actores asociados a la librería? No, ha sido mágico. Ha sido muy bonito porque
Yo para montar la librería tenía era pasión, ganas. No tenía conocimiento de nada. Ok. Y eso es un negocio. Solo que eras muy buen lector, eso sí. Pero uno no hace un buen negocio solamente de la Leer, pasión, ok. ¿cierto? Entonces había un lado que yo no entendía, que es el lado de negocio. La librería es muy bella, ¿cierto? Estamos hablando del sueño. Pero eso también es un negocio. Pues yo necesito que esto, que aparentemente es tan bonito, tenga algo fijo Sí. y pueda vivir. Yo no le puedo decir a EPM como, hey, te voy a contar una historia y con eso va a pagar los servicios. Pues, te voy a recomendar 2 libros para pagar la cuenta de gas. No, pues no se puede, ¿cierto? Entonces desde ahí los libreros han sido una guía muy importante. Rodney de Ítaca, por ejemplo, nos ayudó a tener los contactos, los libreros de acá cerca, por ejemplo acá arriba La Contista. Yo he tenido dudas y voy donde Valentina, que hace parte de La Contista, y le digo como, auxilio, auxilio, no sé qué hacer con esto. Y ellos me empiezan como a guiar. Cosas simples como, ¿qué libros podría llevar a Fiesta del Libro? ¿Cuántos? ¿Cómo mostrar un libro? ¿Cierto? Entonces desde ahí han sido unas guías tremendas. Pero qué para hermoso todo eso que esto. decís, porque no termina siendo un ejercicio solitario, sino que en serio en comunidad de libreros y libreras, y eso divino. Y no hay una competencia. Me Yo los he encanta. escuchado decir, entre más librerías, más lectores. Y no es como, no, es que es mi librería y entonces vos sos Divino. competencia. Y vos tenés un tema importante y es lo solitario. Siempre hemos creído que la literatura es algo muy solo. Sí, Y leer, pues, a ver, yo sí estoy leyendo y puedo estar solo, pero la experiencia de la lectura nunca es solitaria. Siempre hay muchas personas, Instagramers, personas de TikTok, que empiezan a hablar de sus libros por las ganas de hablar con otra persona. Entonces, en principio, es una experiencia individual, pero que se va a ver completada con la comunidad, con la sociedad. me encanta. Entonces, ahí es donde fallamos cuando hablamos de promoción de lectura. La lectura no se hace solo, la lectura se hace en comunidad. Me encanta. ¿Qué le recomendás ahora a alguien que está como en ese navegar de, ¿será que sí me gusta leer? ¿Que debería? ¿Que no debería? ¿Qué le decís? Que escuche qué le gusta, qué le apasiona, qué tiene curiosidad de saber, ¿cierto? Y que no coma cuento de leer solamente algo específico. Yo empecé a leer libros grandes cuando Harry Potter. Harry, yo me acuerdo que cuando salían los libros, Harry iba como un año más adelante que yo. Entonces había como una identificación ahí en edad, obviamente no en experiencias, pues yo no estaba luchando contra un mal gigante, pero sí había como una identificación ahí. Y empecé a leer libros muy grandes. Y mi profesor de español en esa época, en vez de preguntar qué estás leyendo o por qué te interesa el tema, me decía, eso no es literatura, Ah, lea cosas importantes. Y éramos 42 pelados en un salón y leíamos, yo me acuerdo que leíamos muy poco, 5. no. Y a nosotros eran los que nos estaban molestando, como, hey, al menos estamos leyendo, pues mira que hay otros 30 que no están leyendo. De pronto hay algo valioso en ese libro, ¿cierto? De pronto hay algo valioso en que alguien en este momento esté leyendo Percy Jackson porque se vio la serie, ¿cierto? Y la mitología de Percy Jackson es una cosa, no tiene nada que ver con la mitología griega aparte de los nombres, ¿cierto? Pero hey, eso te interesa. Empecemos por ahí y después podemos ir a leer el gran libro de mitología griega de Paidós, ¿cierto? Por ahí podemos empezar. ¿Te gustó el videojuego este de Kratos? Eso tiene un mundo de mitología. Por ahí se puede empezar. Entonces empecemos a leer desde lo que los apasiona, desde los temas que nos están moviendo. Cualquier cosa que te interese, hay un libro que va a llegar a ese interés. Ay, me encanta. Entonces desde ahí es mi recomendación. Cuando la gente viene y me dice, ay, recomendame un libro, yo le digo, ¿a vos qué te interesa? Y no, es que no sé qué leer. Y no, es que no te estoy preguntando qué vas a leer, te estoy preguntando qué te mueve. Y desde ahí empezamos a mirar, ves que me interesa, tengo un desamor. Entonces desde ahí La podemos tusa empezar. se la tengo. Que hay un libro para la tusa, estás muy enamorado, hay un tema para el amor, también hay libros sobre el duelo. Pues hay libros de todo, entonces es como qué te mueve, qué te apasiona. Y desde ahí podemos encontrar esa conexión con ese libro. Pero la conexión no se da con decirte, mira, tené para que Léelo. leas, sino como, hey, este libro te puede conectar por O esto y esto. conversémoslo, vení, leámoslo juntos, o pues con lo que tú decís, hagamos comunidad alrededor de ese tema que también te mueve. Sí. Me encanta. Sebas, qué rico escuchar. Ay, no, yo no sale de aquí con ganas de llevarse de todo, de leer de todo, de conectar.
creo que hoy Sebas nos mostró algo muy sencillo y es que en una librería no son solo libros. Aquí hay chismes, pero esos chismes llamémoslos más como esas historias, hay memorias, hay pasiones, hay emociones, también saber que detrás de cada libro hay una escritora o una escritora que puso ahí dolores, emociones, momentos, también seguramente anécdotas y cosas que van llevando a conectarnos con esa historia del mundo, con eso que somos finalmente, que es la suma de un montón de historias. Me encanta, Sebas, haberte tenido en este espacio. Gracias a las Letras del Jaguar siempre por tanto amor y espacio que nos ha permitido con este podcast. No, muchas gracias a ustedes por estar acá. Bienvenidas y bienvenidos siempre a los libros, a hablar, a todo, a tomar un café, lo que sea. Muchas gracias por estar acá también. No, y que esperamos que sigan viniendo aquí al centro, observen y lean el centro y sobre todo que vengan a la Casa Centro Cultura y a la librería Las Letras del Jaguar. Muchísimas gracias. Nos veremos en otro podcast de Women Lidera.